Buenos días, a los que no he podido saludar todavía. Estaba pensando en cuanto a... Bueno, ustedes saben que estamos con las conferencias, ¿no es cierto? Ahí ya se pasó el canal de YouTube donde se puede ver las conferencias, inclusive en vivo. Y si no las pudiste ver, no las podés ver en vivo en el horario de la reunión, que es a las 16 horas y a las 19:30 horas. Después ahí van a encontrar, por lo menos por ahora, todo junto. Van a encontrar... como si fuera una reunión hasta ahora, por ejemplo, de 6 horas, donde están todas las reuniones juntas, pegadas una atrás de la otra, pero después los van a dividir en secciones y se va a poder elegir el estudio o la reunión que quieren ver. Pero también hemos tenido las conferencias previas durante toda la semana y hemos estado tocando algunos temas. Y si uno ve el hilo conductor de todo lo que se va hablando, se va hablando en cuanto a la doctrina, ¿cierto? Si bien el título o el tema de la conferencia en este año es la misión en el siglo XXI, y es una conferencia misionera, todos coinciden, por supuesto, en que la misión del siglo XXI es la misma que la del siglo I, ¿no? Que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sin embargo, cuando nosotros vamos a escuchar los estudios, siempre van a volcarse o van a llegar a un punto en común, que es la doctrina o que es la enseñanza de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42, que es el pasaje lema que se tomó para toda la semana, allí se habla de las 4 bases para la iglesia. Ustedes saben que la iglesia, si uno la fuera a definir, tiene algunas características similares a otros grupos en una parte inicial de la definición. Cuando llegamos a la parte espiritual, o a la parte de cómo Dios ve a este grupo de personas, ahí es donde cambia o donde se torna totalmente distinta la definición. Pero si nosotros comenzamos a definir la iglesia local como un conjunto de personas, en un principio, ¿no? Un conjunto de personas, y después vos vas a ir agregando, que han conocido al Señor como su Salvador, que se congregan en un mismo lugar para alabar y adorar al Señor y servirle, y vos podés seguir agregando cosas allí, y cada vez la vas tornando más exacta a la definición y vas llegando a este grupo de personas. Pero cuando comenzás con esa definición como un grupo de personas, prácticamente con ese inicio podés definir casi cualquier cosa. Un club, podés definir una entidad, podés definir muchas cosas. Cuando avanzás en la definición, se va cerrando sobre este grupo de personas. Es como si fuera cuando vos buscás en Google, ¿vieron? Mi inglés está mejorando día a día, en el mapa, Google Maps, y primero ven una cosa grande, después van cercando hasta que llegás a ver una casa, ¿no es cierto? Y ves la portada, la puerta de la casa, ves todo, y así son las definiciones muchas veces. Y acá en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, va a definir qué es lo que es una iglesia bíblica, una iglesia que realmente es lo que el Señor tenía en su corazón, y va a definir las 4 cosas que hacía la iglesia primitiva y que son las que nosotros hacemos y debemos hacer. Y dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que son las 4 patas de esta gran mesa que es la iglesia local. Muchas de estas cosas las hemos estado viendo, pero vamos a aprovechar este puntapié, este inicio. Ayer fuimos más de 60 personas a la conferencia, ¿no? En diferentes vehículos porque lamentablemente se rompió el micro, pero Jorge hasta hizo 2 viajes con su combi para que pudiéramos ir la mayor cantidad de personas, ¿no? Y pudimos tener una participación colaborando con los niños, pudimos tener ministerio y varios jóvenes quieren volver a ir, así que tan mal no la han pasado, hoy quieren volver a ir, ¿no es cierto? Entonces todo lo que son muchachos los vamos a llevar, las chicas las vamos a preservar en este lugar. Ustedes no necesitan más contactos y conocimiento de lo que ya tienen acá. Pero bueno, ayer pudimos ir y estar en ese lugar y dice, perseveraban en la doctrina
en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo primero que va a decir ahí es perseveraban en la doctrina. Doctrina parece una palabra teológica, ¿no? Algo como que es de difícil acceso. Decimos, bueno, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es eso? Y bueno, es algo para lo que vos tenés que estudiar mucho para llegar a la doctrina. Sin embargo, la palabra doctrina se usa en otros ámbitos también, no solo en el ámbito eclesiástico. Y aún dentro del ámbito eclesiástico o de iglesias, se usa en diferentes iglesias, sean cristianas o no. Y aún se usa dentro del ámbito de la política. La doctrina del peronismo, la doctrina del radicalismo. ¿Qué es eso de la doctrina? Bueno, sencillamente la doctrina es el conjunto de enseñanzas. Es el conjunto de enseñanzas de algo determinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de doctrina, y vamos al original, vamos a verla vinculada a la palabra didasco. Y la palabra didasco es de donde viene la palabra didáctico. ¿Sí? ¿Qué es didáctico? Es la metodología que nosotros utilizamos para enseñar. O sea que doctrina es un conjunto de enseñanzas. Un conjunto de enseñanzas que aprendidas y puestas en práctica te convierten en algo. ¿No es cierto? Entonces, si vos sos de un determinado partido político, aprender el conjunto de enseñanzas o las cosas que ellos sostienen y ponerlas en práctica, te torna en un adepto o en un afiliado o en un practicante de determinado partido. Y así ustedes tienen, inclusive saliendo de la Argentina, diferentes doctrinas a través del mundo, ¿no es cierto? La doctrina marxista, la doctrina de Stalin, bueno, diferentes cosas. Ahora, nosotros también tenemos una doctrina, ¿no? La diferencia es que nuestra doctrina viene del Señor, viene de la palabra de Dios. Nosotros podemos ser adoctrinados o adoctrinarnos a nosotros mismos. De las dos formas deberíamos llegar a adoctrinarnos a nosotros mismos, ¿no? El Señor nos va enseñando a través de personas o a través de la palabra de Dios, y nosotros deberíamos cotejar que realmente lo que nos están enseñando concuerda con lo que la palabra de Dios dice para poder adoptarlo como una verdad absoluta para nuestras vidas. Ahora, la doctrina, que es el conjunto de enseñanzas, la doctrina bíblica, nosotros tenemos ya toda la revelación completa. Ustedes saben que hoy hay iluminación, pero no revelación. Revelación es la comunicación directa de Dios hacia el hombre de una verdad, de un concepto o de principios para que el hombre se conduzca en su vida. Y nos ha Dios revelado cosas que a nosotros era imposible que como ser humano pudiéramos saber. ¿Cómo podríamos nosotros saber Génesis 1:1 si Dios no lo hubiera revelado? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podríamos saber de boca en boca desde Adán para acá, porque de Adán y Eva ustedes saben que la transmisión oral de la enseñanza fue es muy válida, ¿no? Y muchas cosas que sucedieron fue transmitiéndose oralmente de uno en otro hasta llegar, y si ustedes ven las genealogías desde el principio, van a encontrarse sorprendentemente con que muchos de los patriarcas o de las personas de la antigüedad convivieron o fueron de la misma época. Por ejemplo, Noé conoció al nieto de Adán. Adán murió muy pocos años antes de que Noé naciera, y parece que fuera muchísimo la diferencia. Entonces esa transmisión oral fue válida, pero hoy esa transmisión después se transformó en revelación, ¿no es cierto? Fue escrita y la tenemos acá, y hoy hay iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder entender lo ya revelado. El Espíritu Santo abre nuestra mente para que nosotros podamos entender las cosas que son divinas, las cosas que son tan profundas porque vienen de la mente de Dios, vienen del corazón de Dios. Y así como hay cosas que nosotros aceptamos por fe, como veíamos el domingo pasado, también hay cosas que nosotros podemos entender por la razón. Y la doctrina bíblica es el conjunto de enseñanzas bíblicas. Ahora, la doctrina bíblica es la base de nuestra vida cristiana. Nosotros no podríamos practicar la doctrina de un partido político y decir que somos de otro partido político.
Yo no podría ponerme la camiseta de River, ni aunque me mataran, lo podría hacer. Vamos a usar otro ejemplo más válido. La camiseta de Belgrano de Córdoba, por ejemplo, que River conoce bien, el Belgrano de Córdoba. No me podría poner la camiseta de un equipo de fútbol, hinchar por ese equipo de fútbol y decir que soy de otro. Me pongo la camiseta de Independiente y digo que soy de Boca. Y voy a la cancha Independiente, hincho por Independiente y salgo a ser socios de Independiente y digo, pero yo soy de Boca. No tiene lógica. Ahora, cuando nosotros vamos a la doctrina bíblica o a ser un hijo de Dios o a decir yo soy una persona que soy hijo de Dios y un practicante de la fe en el Señor Jesucristo, yo no puedo decir que tengo una vida cristiana si no primero soy adoctrinado, o sea, enseñado o no he aprendido el conjunto de enseñanzas que Dios tiene para mí y las pongo en práctica. Porque yo me puedo autotitular de lo que quiera. Ahora, de ahí a que lo sea, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Yo puedo decirles a ustedes que soy un astronauta listo para irme a la luna, aunque a veces vivo en la luna, ¿no? Pero yo puedo decir lo que se me ocurra decir. De ahí a que me crean y que realmente lo sea, es otra historia. Entonces yo puedo decir que tengo una vida cristiana, yo puedo decir que baso mis principios en la palabra de Dios. Ahora, ¿eso es verdad o no es verdad? Entonces, muchas veces llegamos a la conclusión de que muchas veces nosotros nos autoengañamos, diciendo de que somos sólidos en la fe, de que nosotros basamos nuestra vida cristiana en la palabra de Dios, y tenemos que hacer un autoanálisis si realmente es así. ¿Nosotros realmente basamos nuestra vida en la palabra de Dios? Nosotros cuando oramos para buscar la voluntad de Dios, ¿es verdad que oramos para buscar la voluntad de Dios? ¿O oramos para buscar un cómplice celestial, todopoderoso? ¿O oramos para que Dios confirme los deseos de mi corazón y me acompañe en lo que yo ya decidí? Señor, te ruego para saber si tengo que hacer tal viaje, pero yo ya compré los pasajes. ¿De qué estoy orando? Bueno, más vale dar gracias por los pasajes y que el Señor te acompañe en el viaje, pero no puedes estar orando por saber si es la voluntad de Dios ir en el viaje, a menos que estés dispuesto a romper los pasajes. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente vivir una vida cristiana sólida? Bueno, cuando la doctrina bíblica es la base de nuestra vida cristiana. ¿Cuáles serían las acciones? Vamos a ver 3 acciones que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida diaria para realmente tener una vida cristiana sólida. Y una vida cristiana sólida no es una vida de éxtasis espiritual. No es una vida de emoción espiritual, aunque no está mal emocionarte. Yo soy de emocionarme, ¿no es cierto? Entonces, no es que esté mal la emoción, hay cosas que te producen emoción, está bien, pero vos no podés basar tu vida en las emociones. La vida cristiana se basa en la enseñanza de la palabra de Dios. La solidez de la vida cristiana y los principios de la vida cristiana tienen que emanar de la palabra de Dios, porque si no nosotros no somos cristianos o no tenemos una vida cristiana. Decimos serlo, pero no lo somos. ¿Cuáles serían esas 3 acciones? Bueno, en primer lugar, Hechos capítulo 2, versículo 42, que lo acabamos de leer, la primera palabra que dice allí es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la palabra perseverar? Es anhelar algo. Pero no solo anhelar algo, sino adherirse estrechamente a algo. Y no solo adherirse estrechamente a algo, sino también persistir adherido a ese algo. ¿Qué es perseverar? Estar adherido y permanecer adherido a algo. Ahora, ¿qué dice allí el versículo en la primera parte? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Estaban adheridos a la enseñanza bíblica permanentemente y persistían adheridos a eso. En segundo lugar, fíjense, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice, pero
tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero tú has seguido mi doctrina. Esa palabra seguir allí es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para cuando se habla de persecución. En Hechos capítulo 8, ustedes recuerdan que empieza la gran persecución a la iglesia. Y cuando se perseguía a los cristianos, no se los perseguía para correrlos, se los perseguía para atraparlos y llevarlos a la cárcel. ¿Recuerdan qué estaba haciendo Pablo? Dice que había obtenido cartas de los ancianos para perseguir a los cristianos, a los del camino, a los de la doctrina del Señor Jesús, para que si encontraba alguno lo pudiese traer a la cárcel, atraparlo y traerlo. Cuando vamos acá a este pasaje que dice, pero tú has seguido mi doctrina, no es solo seguirla, sino es perseguirla para atraparla. Entonces, no solo es adherirse y quedarse adherido a la enseñanza bíblica, sino que es perseguir qué es lo que Dios me quiere enseñar con algo para atraparlo y hacerlo mío. ¿Se entiende? Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos para poder basar nuestra vida en la doctrina, para poder tener una vida cristiana verdadera, es aprender la doctrina. Vamos a ver el ABC de la doctrina. La primera va a ser con A, aprender la doctrina. Y aprender la doctrina es adherirme y persistir adherido a las enseñanzas de Dios. En segundo lugar, perseguir, buscar, no es esperar que te llegue. Aquellos que andaban persiguiendo a los cristianos no esperaban que un cristiano golpeara la puerta para que lo pudiera hacer entrar y meterlo en la cárcel. Tenían que ir a buscarlo. Necesitaban ir a buscarlo en los lugares más recónditos para llegar a encontrarlo. Y seguramente un cristiano que sabía que lo estaban persiguiendo no estaba en el medio de la plaza diciendo, a que no me agarrás. ¿Estaría escondido o estaría, si no estaba escondido, por lo menos resguardado en algún lado? Y había que perseguirlo, encontrarlo, buscarlo, fijarse donde parecía que podía no estar, a ver dónde estaba, quién era esa persona que estaba ahí y atraparlo para traerlo a la cárcel. Y acá cuando vos estás hablando de perseguir la doctrina también, es buscar la enseñanza de Dios, no quedarse con el devocional. No está mal el devocional, pero eso no es aprender doctrina. Uno ve y se ve desafiado y animado a veces por la palabra de Dios, pero cuando uno quiere saber la enseñanza bíblica, hay que perseguirla, hay que buscarla, hay que hurgar. Hay que conciliarlo con todos los pasajes bíblicos. Ayer, otro día, alguien una vez dijo, de este tema hay dos pasajes, este dice esto, este dice lo otro. Bueno, ¿con cuál de los dos aplicamos? Eso no existe. A veces puede ser una manera semántica de decirlo, como un ejemplo, está bien, pero eso no existe. No hay un pasaje que diga una cosa y otro que diga otra. Entonces, cuando aparece eso, es porque nosotros hay algo que no concuerda, que Dios dice una cosa y después dice otra, y vos aplicás lo que se te ocurra, elegí, no. O sea, entonces tenés que buscar, hacer la hermenéutica del pasaje. Bueno, ¿para quién está hablando? ¿Para qué momento está hablando? ¿Cómo puede ser que se concilien los dos pasajes? Y vas a llegar a la enseñanza bíblica. Seguirla es perseguirla, buscarla, hurgar, gastar tiempo para llegar a encontrar la enseñanza bíblica. En 1 Timoteo, unas hojas más atrás, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo iba a hacer Timoteo para saber cómo debía conducirse? ¿Cuál era la herramienta que Pablo le estaba dando acá? Bueno, está en el versículo anterior, dice, esto te escribo. O sea, lo que le estaba escribiendo, que es justamente la carta que tenemos acá, primera de Timoteo, ¿para qué se le escribió? Para que Timoteo sepa y nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. ¿Qué es lo que Dios dice de cómo debemos conducirnos? ¿Cómo vamos a saber cómo debemos conducirnos si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o qué nos enseña con determinada cosa si yo no gasto tiempo en perseguir la enseñanza bíblica? Entonces, la primera cosa que nosotros necesitamos para poder basar nuestra vida en la vida cristiana, para poder basar nuestra vida en las enseñanzas de Dios, en la doctrina bíblica, es aprender la doctrina. Parece que fuera medio tonto el punto, ¿no? Porque obvio que tenés que aprender la doctrina. Pero lo que estamos hablando acá no es de pasar volando por encima de las escrituras, es decir, leí 5, leí 10 minutos
En el Müller dieron, hay que leer todo el libro de Génesis, ¿no? Y ponerle un título. Y son 50 capítulos, parece mucho. Sin embargo, son 10 capítulos por día. ¿Cuánto tardás en leer 10 capítulos? ¿Cuánto tardás? ¿30 minutos? ¿Puedes tardar? Ponele, si sos lento, 40 minutos. Y a veces en chiste medio se horrorizaban, ¿no? Qué tarea pesada que nos dio. Son nada más que 40 minutos, ¿no? O sea, una hora. No es tanto tiempo. Pero a veces no estamos acostumbrados a gastar tiempo verdadero. Gastamos tiempo en cualquier otra cosa, pero no gastamos tiempo en aprender la palabra de Dios. Y después, ¿qué pasa cuando no gastamos tiempo en aprender la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sucede si vos no aprendés? No sabés. Es sencillo. Si no gastás tiempo en aprender, no sabés. Y si no sabés, no sabés. Empezás a confiar o empezás a especular con qué debería ser. Y empezás a comprar cualquier otra cosa que te den. Sos mucho más proclive a comprar entre comillas, ¿no? A comprar cualquier cosa que te quieran enseñar, porque no sabés. Entonces, la primera cosa para poder ser firmes en la doctrina es aprender la doctrina. Pero en segundo lugar, la B, basarnos en la doctrina. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra retener es echar, es agarrar con fuerza o abrazar. Es quedársela, es apropiársela. ¿Cómo nosotros nos apropiamos de los principios bíblicos? Poniéndolos en práctica. ¿Qué es poner en práctica un principio bíblico? Es basar nuestras vidas en ese principio bíblico. Es que si Dios te dice que tenés que hacer de tal manera algo, hacerlo de esa manera. Si no, nosotros no tenemos una vida basada en las enseñanzas de Dios, basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Primero tenemos que aprender la doctrina, pero después tenemos que basar nuestra vida en la doctrina. Fíjense, Efesios capítulo 4, no lo lean, vamos a ahorrar un poco de tiempo. Efesios capítulo 4, versículo 10 al 16, va a hablar de la necesidad de estudiar la Biblia y dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. Entonces, ¿qué quiere decir allí? Que si nosotros no basamos nuestra vida en la palabra de Dios, vamos a ser niños fluctuantes. Ahora está hablándole a adultos. Nosotros como adultos podemos ser espiritualmente niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuante? Bueno, la palabra fluctuante es la palabra ondular. Y es la misma palabra que se utiliza para las ondas del mar. Que casualmente las ondas del mar se mueven, ¿por qué? Por el viento. La marea, pero la atracción de la luna, todo, pero también por el viento. Depende de cómo esté el viento, hay más olas o hay menos olas, independientemente de donde esté la luna. Entonces, el agua se mueve de acuerdo al viento que haya. ¿Y qué te dice allí? Nosotros espiritualmente podemos ser niños fluctuantes, niños que se mueven de acuerdo al viento doctrinal que venga. De acuerdo a lo que me digan, si voy para acá o si voy para allá. ¿Qué pasa cuándo pasa eso? Cuando yo no sé doctrina, cuando yo no sé las enseñanzas bíblicas y no he basado mi vida en los principios bíblicos. ¿Cómo hago para no ser un niño fluctuante? Tengo que estar sólido en las enseñanzas bíblicas. Tengo que estar parado y firme, agarrado al mástil de la enseñanza bíblica. Entonces, por más que vengan vientos de doctrina, a mí no me mueven. Porque yo sé lo que la Biblia dice. La aprendí y la puse en práctica. Pero en tercer lugar, no solo aprender la doctrina y basarnos en la doctrina, sino cuidar la doctrina. Y fíjense, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado. La palabra cuidado es ahí prestar atención. Pero no solo es prestar atención, sino es prestar atención para quedarse en el lugar, para no moverse del lugar. ¿Vieron cuando a veces pasan o tienen que hacer una determinada obra acá y tiene que pararse en este lugar y el otro tiene que pararse en este lugar? ¿Qué hacen para que sepan dónde se tienen que parar? Ponen una cintita blanca, ¿no? Una blanca, roja, azul, amarilla, no la que quieran. Ponen una cintita ahí y dice, bueno, acá se para Tobías, y ponen ahí el nombre de Tobías, ¿no? Y ponen una cintita acá, grande, un poquito más ancha, y dice acá se para Álvaro, ¿no es cierto?
Y así van poniendo cintitas por el camino. Entonces, ¿qué haces con esa cintita? Vos sabés dónde te tenés que parar. Y vos ves la cintita, una cintita angostita, finita, está Gustavo parado ahí, y está parado ahí en ese lugar y yo me quedo firme. Si yo quiero permanecer ahí, tengo que tener cuidado de mantenerme en mi lugar, tengo que mirar la cintita y fijarme, tengo que saber dónde tengo que estar parado. Bueno, ese es el concepto de cuidar. La enseñanza bíblica me dice dónde tengo que estar parado. Y yo tengo que estar atento para no moverme de ese lugar donde estoy parado, que no me vaya deslizando de a poco. Fíjense allí en Romanos capítulo 16. ...16, 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Las divisiones sabemos lo que son, ¿no es cierto? Pueden ser divisiones por diferentes causas, pero es dividir el grupo, y es la obra del diablo. Dividir una iglesia es la obra del diablo, no es la obra del Señor. Reproducirse es la obra del Señor. Que nuestra iglesia decida tener un anexo en Navarro, por ejemplo, o en Las Flores, o donde sea, y apoyemos como iglesia madre, y ahí empieza a desarrollarse un grupo, y después de un determinado tiempo, cuando hay gente en capacidad de ser autoridad de la iglesia, sean independientes y ya sean una iglesia hermana y no un anexo, esa es la obra de Dios. Que una persona agarre y porque estoy en contra de fulano o porque pienso distinto, busque adeptos y divida el cuerpo del Señor en este lugar, eso es la obra del diablo, ¿cierto? Eso es claro así. La queremos dibujar, la dibujemos como, ya parezco tucumano, la dibujemos. No, dibujémosla, claro, como queramos, como quieran, pero es así, bíblicamente hablando. Ahora, después te dice tropiezos. Dice, tengan cuidado, dice allí, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. La palabra tropiezo ahí, además de significar escándalo, es como una trampa. Ustedes vieron muchas veces en los dibujitos o en documentales las trampas que se hacen cuando encorvan un árbol, o sea, tensan un árbol, ¿sí? Y ponen un lazo ahí para que cuando el animal pone su pata, el árbol se levanta y el animal queda atrapado. ¿Vieron? Todavía pasan ahí series, no sé ni los canales, pues son esos canales altos, raros, History o todos esos, en Alaska, en lugares ahí que cazan unas que llaman martas, ¿no? Y para sacarle las pieles, y están ahí, y bueno, y usan ese tipo de trampas todavía, o ponen cosas entre los árboles para poder atrapar a esos animales. Bueno, la palabra tropiezo se refiere a eso. Son cosas que están allí, pero que no son abiertas. Son cosas que parece que el campo estuviera todo bien, pero que donde yo ponga el pie ahí, donde yo me asiente ahí, quedo atrapado. Quedo atrapado y ya no puedo manejar yo mi vida. Ya quedé atrapado a disposición del que me atrapó. Entonces acá te dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en los que te quieren tender una lanza, una trampa, no una lanza, perdón, una lanza doctrinal. Dice, tropiezos en contra de la doctrina. O sea, trampas doctrinales para atraparte y sacarte de la doctrina bíblica. Y eso está mucho hoy con el humanismo. Pensamientos de hombres, razonamientos humanamente válidos, pero que están en contra de la palabra de Dios. Cuando a veces vos ves que pasa todo, ¿y qué querés que haga? No sé qué es lo que quiero, yo no quiero que haga nada. Yo lo que te digo es lo que dice la Biblia. Bueno, pero vos fijate también, bueno, sí, razonamientos yo también tengo, razonamientos que no se condicen a veces, que humanamente mi mente dice, la verdad que me gustaría encontrar una solución distinta, pero la Biblia dice esto, con un montón de cosas, desde el matrimonio hasta lo que quieras, ¿no? Y pensamientos que humanamente son válidos, pero que uno tiene que elegir hacia dónde va. Entonces la doctrina es atacada y nosotros tenemos que, dice, que te fijes que la persona que está con vos, ¿qué te está trayendo? Y luego termina y dice allí que os apartéis de ellos. Y apartar de ellos, inclusive si vos vas a 1 Corintios capítulo 5, habla de las personas de las cuales hay que apartarse, no tener comunión, dice, no, ni aun comáis con ellos.
Y te aclara que son las personas que llamándose hermanos fueren fornicarios, avaros, idólatras, no necesariamente con los de este mundo, dice, porque en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces nosotros vamos a tener relaciones normales con todas las personas, amistosas y todo. Pero yo tengo que elegir y tener cuidado de quién es el que va a influenciar mi mente. ¿Quién es el que va a influenciar mis principios? ¿A quién voy a escuchar? Si yo estoy con una persona que es del mundo, yo tengo que ser amigo y puedo tener cortesía y puedo todo lo que quieran. Pero tengo que tener cuidado de que no influencien mi mente para atacar mi doctrina. Inclusive con hermanos, o que dicen ser hermanos o que son hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué me trae? Entonces yo puedo, por un hermano que está apartado, que está fuera de la doctrina, puedo tener un abrazo, puedo orar por él, puedo conversar un rato. Lo que no puedo permitir que me influencie mi mente, que influencie mi doctrina. Porque yo tengo que cuidar, dice acá, mas os ruego, hermanos, que os fijéis y vosotros, lo de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, tengo que aprender la doctrina, tengo que basarme en la doctrina y tengo que cuidar la doctrina. Esas tres cosas son las que van a hacer que nosotros podamos estar firmes en las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo es el que realmente nosotros gastamos? Hay mucha gente que sabe de la Biblia, inclusive entre nosotros. Y hay mucha gente que cree saber de la Biblia. Y hay mucha gente que se autoconvence de que sabe de la Biblia. Entonces, bueno, analicémonos en qué lugar realmente estamos. Que yo pasé por tal entidad y tú, está bien, porque yo tengo 30 años de creyente, bárbaro, pero ¿sabés de Biblia? ¿Sabés realmente de los principios bíblicos que tenés que aplicar en tu vida? ¿O vas por arriba? ¿O hace 30 años que estás en la Biblia pero volando por arriba? ¿No es cierto? Entonces nosotros necesitamos aprender principios bíblicos. Y aprender principios bíblicos no es leerlos y pasar. Está bueno leerlos y pasar, está todo bien. Pero nosotros tenemos que gastar tiempo en estudiar la palabra de Dios. Fíjense que para estudiar una carrera secular tienen que estar 5, 6, 7 años estudiando 8, 9, 10 horas por día. Si nosotros gastáramos ese tiempo en estudiar la palabra de Dios, comenzaríamos a saber algo de la palabra de Dios, ¿no? Ojalá que realmente nosotros podamos o seguir lo que ya lo están haciendo o comenzar los que no lo están haciendo a basar nuestra vida en principios bíblicos. No en autoconvencernos de que lo estamos haciendo, sino en buscar en cada cosa qué es lo que Dios dice de esto. Genuinamente. No a buscar versículos que apoyen mi teoría o que apoyen lo que yo quiero hacer. Porque si lo sacás de contexto vas a encontrar versículos para todo. Lo que pasa es que vos vas a hacerle decir al versículo lo que no dice el versículo. Dijo el necio en su corazón no hay Dios. Tomo solamente Dios, no hay Dios. La misma Biblia dice que no hay Dios. Sí, pero te fijas en el contexto inmediato, dice dijo el necio en su corazón no hay Dios. No está diciendo que no hay Dios. Y así tantos ejemplos de la palabra de Dios. Entonces, quiero realmente tener una vida cristiana, necesito basar mi vida en los principios bíblicos. Primero tengo que aprender la Biblia, buscar, hurgar, perseguir la enseñanza, gastar tiempo en ver qué enseña a la luz de todas las Escrituras, tiempo, días, horas para saber una enseñanza profunda de la Biblia. Después basar mi vida en esa enseñanza. Y por último lugar, cuidar mi vida de no alejarme de esa enseñanza. Ojalá, hermanos, que podamos ser así. Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí habla de hablar, pero de hablar con testimonio. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para poder hablar de la sana doctrina tenés que conocerla. Y para poder hablar tenés que practicarla. Entonces, ojalá eso sea la experiencia de nuestra vida el día de hoy, o que comience a ser a partir del día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración entonces y terminamos con el culto en esta mañana. Álvaro, ¿podrías pasar para dirigirnos en oración? Oramos. Querido Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque podemos encontrar en ella todo lo que tú quieres para nosotros.
cómo manejarnos en este mundo. Señor, gracias por el estudio de esta mañana. Gracias porque nos estuviste hablando, Señor. Nos desafiaste, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, y gracias porque tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Señor, danos sabiduría para poder estar estudiándola. Padre amado, te damos gracias, Señor, también por este tiempo. Pudimos compartir con los hermanos y dejamos, Señor, el resto de este día en tus manos, pidiendo que tú nos sigas bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén.